Buen día, nosotros somos el equipo número 9, que está conformado por Alexis Reyes Corona, Marco Garduño Bruno y su servidora Daniela Karen Huerta Hernández. Les hablaremos del tema de inmersión en plásticos. Bueno, comenzaremos hablando sobre los antecedentes de la inmersión. ¿Cómo surgió la inmersión de plásticos? Bueno, la fabricación de velas fue uno de los primeros procesos de inmersión y recubrimiento utilizados en la industria. El proceso de recubrimiento por inmersión es utilizado hasta el procesamiento de comida, como el recubrimiento de chocolate en las galletas, frutas, nueces, entre otras. Bueno, ¿en qué consiste el moldeo por inmersión? Consiste en sumergir un molde de porcelana o de vidrio en un baño de plástico fundido, y de esta manera el plástico se adhiere a las paredes del molde formando una fina capa alrededor. Seguidamente se saca el molde del baño y se seca el plástico con calentadores eléctricos, pueden ser de gas o de aire. Cuando el recubrimiento de plástico se ha solidificado, se extrae el molde. Este proceso se utiliza para los guantes, globos, gorros de natación, preservativos, el recubrimiento de mangos de herramientas, recubrimiento de las piezas metálicas para evitar la corrosión. Bueno, como se muestra en la siguiente imagen, em, el proceso que les acabo de explicar, vienen los pasos, que primero se sumerge el molde caliente, posteriormente, aquí es donde se hace la inmersión. Se mete ya sea el recubrimiento de alguna pieza metálica en el polímero líquido. Posteriormente se hace la fusión de curado, es decir, se saca, después se enfría, ya sea en agua, gas o en calentadores eléctricos, y después se desmolda. Campos de aplicación. El proceso de inmersión se utiliza para la obtención de diversas piezas, por ejemplo, tapas, protectores, entre otras que ya había mencionado, y para el recubrimiento de piezas tanto como fines meramente estéticos como para protección de las piezas, es decir, un resguardo de la corrosión, y también la aislación térmica o eléctrica de herramientas. Un ejemplo claro podrían ser algunas pinzas de electricidad o entre otras, el forro que tienen de plástico se hizo en el proceso de inmersión. Entre las piezas obtenidas por inmersión se encuentran, bueno, esto ya lo había mencionado, que son los globos, los guantes, los preservativos, tapas, cubiertas protectoras, juguetes, protección de conectores eléctricos, empuñadoras y entre otras. Industrias donde se utiliza el proceso de inmersión. Em, Parques de atracciones. Tenemos lo que son las defensas, agarraderas, lenguas de cinturón de seguridad, entre otras. Está también la industria automotriz, mm, que tiene palanca de velocidades, batidores, volantes, sellos de interior y exterior. La industria eléctrica, que podemos encontrar lo que son recubrimientos no conductor de herramientas eléctricas, guantes y componentes metálicos. La militar, donde encontramos lo que son las empuñadoras de armas, revestimientos de protección de metal. En la industria médica, que son lo que es pulmones de prueba de neopreno, vejigas expandibles, sellos de máscaras de oxígeno y bolsas urinarias. Bueno, estos son algunos de los procesos industriales donde se ocupa la inmersión de plásticos. Bueno, algunos de los productos de consumo son los artículos deportivos, donde podemos encontrar guantes de fútbol americano, tapas protectoras, revestimiento en el metal de casco, recubrimiento de pesas. En los juguetes podemos encontrar la inmersión en los
juegos infantiles, máscaras, juguetes de agarre, capa protectora de metal. En el buceo se encuentran lo que son las fundas de protección para tanques de oxígeno, sellos de cuello, botas, entre otras. Y también están los bomberos, em, en, en las mangas de protección, tapones para depósito de oxígeno. Y en las empuñaduras de herramientas, es decir, de revestimientos en piezas, revestimientos de protección de borde. Bueno, en estas imágenes se puede ver algunos de los productos ya terminados donde se ocupó el proceso de inmersión. Anteriormente ya lo había mencionado que en unas pinzas, en las agarraderas, ahí se ocupa el proceso de inmersión, en los revestimientos de las bicicletas, en pesas, en trajes de buzo, en tapas, entre otros productos, podemos encontrar lo que es el proceso de inmersión en plásticos. Bueno, ahora hablaremos sobre las materias primas que se ocupan en el proceso de inmersión. Bueno, una de las principales materias primas es el látex. Sus propiedades del látex de caucho lo hacen extremadamente versátil. Es una materia prima para el proceso de moldeo por inmersión, ya que tiene una habilidad de las partículas de caucho de coagular y de formar un film coherente de polímero, que es impermeable al agua y al aire. Hace al látex útil para una gran gama de productos. Los artículos manufacturados con látex presentan una mayor resistencia al envejecimiento, resistencia y tolerancia a los solventes, que aquellos productos fabricados directamente de caucho seco. Bueno, el proceso en látex es básicamente el proceso de moldeo por inmersión y es la transferencia de una película de caucho a un molde. Con un proceso de moldeo por inmersión pueden ser producidas pelotas, artículos quirúrgicos, guantes, preservativos, coberturas de plumas, fuente, picos de biberones, juguetes, calzado, entre otros productos. Los compuestos para moldeo por inmersión están disponibles en varias clases y colores para adaptarse a los requerimientos de la manufactura y bienes acabados. Son decorados también de varias formas. Bueno, otra materia prima es el neopreno. El neopreno fue desarrollado por primera vez en la década de 1930 como un sustituto resistente al aceite para el caucho de látex natural y fue el primer elastómero sintético disponible en el mercado. El neopreno tiene un alto nivel de protección contra los agentes como el alcohol, aceites y ácidos. Es resistente a todos los solventes, fuerte resistencia a las llamas y mantiene la integridad física a altas temperaturas. El neopreno es más usado aquí en el proceso de inmersión para guantes industriales, ya que por sus propiedades ya mencionadas, aguanta más a este tipo de usos. Bueno, aquí se encuentra una ficha técnica del neopreno, donde se pueden ver sus propiedades con sus unidades y valores. Por ejemplo, es una composición del cloropreno. En color solamente podemos encontrar negro y tiene una dureza de Short A. Otra materia prima es el plastisol PVC. Es una sustancia plástico líquido que se puede convertir en un plástico sólido simplemente mediante la aplicación de calor. El plastisol es un nombre dado a un grupo de compuestos de polímero utilizado en el proceso de moldeo por inmersión y revestimiento. Tiene como propiedades variedad de colores y acabados de brillo mate. En este proceso de inmersión con esta materia prima se lleva por medio de sets idénticos de moldes precalentados que se sumergen simultáneamente en un recipiente con el plastisol de vinilo PVC líquido. Los moldes se mantienen ahí un tiempo determinado. Posteriormente, bueno, también dependiendo de las características requeridas del producto,
se sacan los moldes de líquido y se transportan a un horno donde el plástico líquido es cocinado o curado. Una vez hecho esto, las partes se llevan a enfriar a una temperatura que permita se retiren del molde para finalizar el proceso. Y este ciclo se repite hasta obtener la cantidad de piezas deseadas. Bueno, a continuación se pueden ver una ficha técnica sobre el plastisol de PVC. En cuanto al rendimiento de material, tenemos como dureza Shore A, el número de suavidad, temperaturas de muestra, máximo estrés en el descanso y el porcentaje de alargamiento. También está la resistencia al desgarre, que es el grado de material, la dureza Shore, número de suavidad y la resistencia al desgarre. También se encuentra la resistencia química, ya que las molduras de inmersión de PVC tienen una resistencia a salpicaduras generalmente alta a una amplia gama de reactivos químicos. Y como se muestra en la tabla, ofrece una guía general sobre la resistencia anticipada de las molduras salpicadas con diversos productos químicos a 20 grados. Un claro ejemplo podría ser el alcohol etílico con ácido sulfúrico. Es resistente al alcohol etílico y puede llegar a tener algún ataque al ácido sulfúrico. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Reyes Corona y voy a continuar con la presentación. Bueno, para el proceso de inmersión puede presentar algunas variaciones dependiendo del material a moldear, tamaño de la pieza, finalidad de la pieza, tipo de tecnología empleada, grado de automatización del proceso, etc. Pero el proceso en sí presenta prácticamente las mismas etapas en algunas variaciones. Condiciones de proceso. Bueno, existen diferentes condiciones para que se lleve a cabo un proceso de inmersión óptimo, entre los cuales se encuentran el horno, tanques de inmersión, moldes, coagulantes. A continuación se los voy a detallar un poco más. Comenzaremos con el horno. Los hornos deben estar fabricados en su interior de un material no corrosivo y deben ser capaces de conservar eficientemente la temperatura de forma homogénea. El rango de temperatura debe estar en el rango de 0 a 80 grados centígrados para el látex prevulcanizado o de 0 a 140 grados centígrados para látex con agentes de vulcanización. Bueno, en funciones del horno tenemos las siguientes, y es que el horno cumple dos funciones básicas. La primera es la de secar la película de látex y la segunda es la de vulcanizar el material. Otra es que normalmente los hornos utilizados son de circulación de aire caliente. El sistema de calentamiento es por radiadores eléctricos, radiadores de aceite térmico o quemadores de gas, aunque no son recomendados los de transferencia indirecta, ya que la combustión produce algunos gases que pueden manchar el material. Tanques de inmersión. Estos pueden estar fabricados de porcelana, hierro esmaltado y acero inoxidable. Por lo general, los tanques presentan dispositivos de control de temperatura y mezcladores que garantizan una temperatura homogénea constante. Características principales. Número 1. El material deberá permitir una fácil limpieza y hacer fácil la remoción de hule. Número 2. Deberá ser resistente a la corrosión. Por ello se recomienda utilizar acero inoxidable. Número 3. Es preferible que tenga mecanismos para controlar la temperatura del producto que contiene. Número 4. Poseer un sistema de agitación controlada, no muy rápida para no generar burbuja y no muy lenta para evitar puntos muertos en la superficie. Número 5. Es recomendable que tenga doble fondo para atrapar residuos o contaminantes que precipiten en el primer fondo y evitar circulen con la agitación. Número 6. Es necesario que posea un sistema de válvula de alimentación en el fondo, de tal manera que no se incorpore aire en el momento de alimentarlo. Y número 7, un sistema de cerrado para los momentos en que no esté en uso ayudará a evitar formación de natas y o contaminantes del producto. Moldes.
Los moldes pueden estar fabricados de aluminio, acero inoxidable, metal cromado, porcelana o vidrio. Todos los moldes deben estar limpios y libres de grasa o ácido antes de ser usados. En el diseño del molde se consideran contracciones y dilataciones tanto del molde como del plástico por la acción del calor. Función. Los moldes deben estar en el horno de precalentamiento el tiempo suficiente para absorber el calor adecuado para el proceso de inmersión. Esto es en gran parte determinado por la práctica y se lleva a cabo dependiendo de los requisitos del espesor del material del molde, dependiendo ahí el tipo de aleación, también por las características del horno de calefacción y el número de estaciones de precalentamiento. En moldes de gran tamaño, esta parte del proceso puede significar la mayor parte del tiempo de todo el proceso y en última instancia el tiempo del ciclo total. Coagulantes. Bueno, como ejemplo de coagulante tenemos la solución de nitrato de calcio al 20% en metanol y solución de ácido acético. Esto hace más gruesa la película de látex, pero genera un tiempo mayor de coagulación, de modo que es necesario esperar un tiempo mayor entre la inmersión en el coagulante y la siguiente inmersión en el látex. Definición. Bueno, para los coagulantes, este término es utilizado generalmente para definir el proceso en el que un látex es desestabilizado coloidalmente, de tal manera que sucede una agregación o unión de las partículas de la fase dispersa, separándose del medio de dispersión. La inmovilización de las partículas de la fase dispersa ocurre primero, quedando el medio de dispersión inicialmente atrapado entre dichas partículas del polímero. El medio de dispersión será removido posteriormente por el horno en sus zonas de secado. Técnica. Bueno, las técnicas de inmersión varían ligeramente dependiendo del artículo en producción, pero el proceso que explicaremos a continuación es representativo y puede ser aplicado para la producción de distintos artículos. A continuación, como ejemplo, tenemos la inmersión en látex. Precalentamiento. Como punto número 1 tenemos que los moldes limpios precalentados son sumergidos lentamente en el látex para prevenir que queden atrapadas burbujas de aire. Entonces son retirados lentamente a una velocidad uniforme. Idealmente los moldes deben ser retirados a una velocidad ligeramente más lenta que aquella a la cual escurre el látex de las paredes del molde. También es necesario que los moldes pasen por el horno de precalentamiento suficiente tiempo para así absorber el calor adecuado para el proceso de inmersión. También el tiempo y temperatura de calentamiento determinan el espesor del polímero. Como segundo paso tenemos que los moldes calientes recubiertos con látex son entonces sumergidos en el coagulante y retirados lentamente. Como tercer punto, se deja evaporar el solvente del coagulante antes de la segunda inmersión de los moldes. Entonces se lo deja por aproximadamente 60 segundos en el látex. Aquí depende, pues, el producto. Y abriendo un paréntesis, la adición de cerca del 20% de un látex no vulcanizado generalmente mejora la adherencia de la película de látex enrollada. Y bueno, como cuarto paso, los artículos en los moldes se sumergen en agua, preferentemente caliente, antes del desmolde para facilitar la operación. Curado. Bueno, una vez recubierto el molde debe estar en un horno de curado lo suficiente para curar el polímero. El tiempo y temperatura dependerá del grosor del polímero, el material del molde, así como de las características del horno de calefacción. La mayoría de los polímeros requieren un mínimo de 160 a 170 grados centígrados o más para una curación óptima. El proceso más utilizado es la calefacción con circulación de aire envolvente, ya que se hace una curación de manera uniforme de toda la pieza. Para el enfriamiento hay básicamente tres maneras de enfriar las piezas que han sido moldeadas o recubrimientos por inmersión: por aire a presión, por aire ambiente y por agua. La refrigeración por agua es el medio más eficaz y el más comúnmente utilizado. Las piezas calientes que salen del horno son introducidas en un baño de agua.
La refrigeración de aire forzado se logra generalmente por el funcionamiento de ventiladores controlados por un circuito cronometrado. Expulsión. Bueno, en los sistemas automatizados, manuales o semiautomáticos, la expulsión se puede hacer mediante la acción de aire comprimido a través de una boquilla de aire especial dirigido a una área clave de la moldura, que por lo general es a la línea de inmersión, después de haber sido parcialmente enfriado. Como segundo punto, tenemos que el desmoldado también puede efectuarse mediante la acción de los rodillos de cepillos, que no dañen la superficie de la pieza, o por la acción combinada de aire comprimido y rodillos de expulsión. Bien, como tercer paso, tenemos que las piezas moldeadas se deben enfriar por completo antes de su envasado para evitar la adherencia entre sí y estropear otras molduras. Y también como último paso tenemos las piezas recubiertas generalmente son sacadas manualmente de las perchas del bastidor después de ser enfriadas por agua. Nuevas tecnologías permiten retirar las piezas mediante un robot para eliminación de algún tipo de trabajo pesado y mejorar la seguridad, además de agilizar el proceso. Bueno, yo soy Marcos Garduño Bruno y voy a continuar a partir de las variantes del proceso de inmersión. Una variante del proceso de inmersión es la inmersión directa o simple, sin uso de su coagulante entre capas de inmersión, que en este caso se enrolla en el extremo del artículo del molde, que el molde es lavado en agua a 50 grados centígrados, despegado y desmoldeado. Este método es conveniente para elementos quirúrgicos y similares, como se muestra a continuación. La siguiente variante consta a partir de la inmersión del molde caliente en un coagulante, que en algunos casos puede ser nitrato de calcio o una sal de calcio, siguiendo con una evaporación del solvente del coagulante. Después sigue la inmersión de látex y el secado. Por siguiente se lava en agua a 50 grados centígrados. Sigue posteriormente el secado y el desmoldeo de la pieza. Este método permite espesores un poco mayores que el método número 1. Es muy conveniente para la fabricación de pelotas. La última variante consta de la inmersión de molde en látex, después sigue del secado, posteriormente sigue la inmersión en coagulante, después la evaporación del solvente del coagulante, después la inmersión en látex, por lo siguiente sigue el enrollado y el despegado del molde. Este método proporciona espesores de película de látex de mayor calidad y es utilizado para fabricación de guantes o pelotas de alta calidad. Para cualquiera de los métodos, los principios aplicados son los mismos. Las inmersiones deben realizarse de forma lenta y constante. Los moldes deben intervenirse luego de cada inmersión y siempre deben ser calentados y estar libres de grasa, suciedad y ácido. Los hornos deben estar en una temperatura de entre 60 y 70 grados o mayor en el caso de uso de látex con agentes de vulcanización. Uno de los parámetros a controlar en las piezas fabricadas por inmersión es el espesor en las piezas que se están trabajando. Por ello es importante controlar los siguientes ajustes, que va, la temperatura del molde debe de ser mayor y por lo tanto generará un espesor mayor a la pieza de trabajo. Otra propiedad es que la temperatura del material puede contribuir al espesor de la pieza. Otro es la velocidad de inmersión del molde. Con la velocidad que el molde se inmerge en el material. Otra es la duración de inmersión, el tiempo que tarda el molde durante el material. Y por último es la velocidad de salida del molde. Una de las operaciones posteriores a realizar las piezas en el proceso de inmersión es que puede involucrar cortado o perforado. En estos casos, por ejemplo, el de algunos empaques de uso automotriz necesita un recortado mediante uso manual, por lo que es considerado como un mecanizado. En otros casos necesita un enrollado, por ejemplo en el caso de los globos, que estos necesitan pasar por rodillos para que sean enrollados y tomen su forma de la boquilla. Otro caso de impresión, que por poner el ejemplo también de los globos, es que por algunos globos que tengan una figura, se les graba, y el pintado, que es dar un acabado con un color diferente a la pieza.
A continuación se presentan las ventajas y desventajas del proceso de inmersión. Una de las ventajas es que hay un bajo costo de inversión en la producción, en este caso que se utilizan materiales que tienen bajo costo, como es el látex o el plastisol. En algunos casos puede variar con materiales un poco más costosos como el cloropreno o incluso unos TPV, termoplásticos vulcanizados. Otra ventaja es que pueden tener diferentes espesores posibles sin la necesidad de cambiar del molde. Y por último es que pueden generar piezas complejas y retirarlas fácilmente del molde debido a que en la mayoría de los casos tienen una alta elasticidad de los materiales que se ocupan en los procesos de inmersión, como puede ser el látex, el cloropreno, entre otros. En el caso de las desventajas en el proceso de inmersión, es que un proceso relativamente lento, ya que debido a los pasos que sigue, que va desde la limpieza del molde hasta el relleno de coagulante y hasta la inmersión, es un tiempo de ciclo muy alto para realizar piezas. Otra desventaja es que el control de espesor es muy difícil, ya que no depende de un molde exactamente preciso para que pueda generar el espesor necesario que se requiere en la pieza. Los tipos de mantenimiento en los moldes de inmersión. Esto surge a partir de la necesidad de la industria, que debe de ser competitiva y centrarse en asegurar un correcto funcionamiento en los equipos de producción, para que puedan generar piezas con menor tiempo y tengan en ese entonces mayor productividad y no paren la producción por averías o fallas que hay en los moldes o equipos. El mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo consiste en efectuar determinadas revisiones en los elementos de una instalación, con independencia de que se hayan averiado o funcionen correctamente. En este caso, en los moldes de inmersión, de que antes de montarlos se pretende dar un mantenimiento adecuado para que no produzcan piezas defectuosas o con espesores desiguales. Otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de averías, consecuencia de deficiencias no aparentes, estas no detectadas en inspecciones previas, errores del operario del equipo o el tipo de mantenimiento que es difícil a planificar. En este caso, el mantenimiento correctivo en los moldes de inmersión se presenta cuando por lo general alguna pieza sale con espesores desiguales o, en su caso, con roturas. Otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento predictivo, que consiste en que tiene como propósito asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas a través de la inspección del estado del equipo correspondiente a los indicadores de control. Esta inspección se realiza sin necesidad de recurrir a desmontajes y revisiones periódicas. De esta manera es posible, por un lado, reemplazar los elementos cuando realmente no se encuentran en buenas condiciones operativas, suprimiendo las paradas por inspecciones innecesarias, y por otro lado, evitar las averías imprevistas mediante la detección de cualquier anomalía funcional y el seguimiento posible de su evolución de la anomalía. La aplicación del mantenimiento predictivo se basa en los pilares: la existencia de parámetros funcionales y los indicadores de estado del equipo y la vigilancia continua de los equipos. Es importante resaltar que se debe de utilizar con máximo cuidado en el manejo de moldes durante el mantenimiento y utilizar los sistemas de mantenimiento necesarios y adecuados para evitar roturas y aumentar la vida útil de los mismos. Los mantenimientos a realizar en el molde pueden ser cuando la máquina se encuentra en producción de una determinada serie o cuando el molde se encuentre fuera de la máquina. En el momento en el que el molde se encuentre dentro de la máquina, los trabajos de mantenimiento que se pueden realizar en este caso tienen que ser aquellos que puedan ser rápidos y que eviten en un futuro produzcan deterioros en el molde. Por ejemplo, en estos casos es el proceso de inmersión. Puede ver mediante una inspección visual, ya sea del operador, que un molde está chueco o que presenta una ruptura. En ese caso se procede a cambiarle el mismo molde o, en su caso, repararlo. Los niveles recomendados para el cuidado de moldes de inmersión son
que se realice un mantenimiento preventivo. Otro es que se inspeccionen los moldes cada 10 días de producción o realizar el mantenimiento al molde cada 100 veces que se haya hecho una inmersión. En su caso, efectuar un mantenimiento importante cada 250 veces que se haya hecho una inmersión. Los materiales en los moldes de inmersión. En la mayoría de los casos están hechos a partir de aluminio, hierro, acero inoxidable, vidrio y cerámica. Estos pueden ser moldeados por moldeo por fundición o mecanizado, fresado, torneado, entre otros. Incluso en ocasiones por ambos. En el diseño del molde se consideran contracciones y dilataciones tanto en el molde como del plástico por la acción del calor. En la mayoría de los casos en el proceso de inmersión son utilizados moldes de cerámica, de vidrio y en algunos casos de compuestos que pueden ser a base de fibra de vidrio, ya que debido a que están en contacto con hornos de temperatura altos, ya sean los de curado o del precalentado del molde, los metales pueden llegar a expandirse y por lo tanto se debe de usar los materiales de cerámica o de un material compuesto que por lo general no se expanden. El mantenimiento en los moldes de inmersión. En el caso de recubrimientos, las piezas se deben limpiar químicamente para eliminar los contaminantes. En algunos casos los moldes pueden quedar con residuos ya sea de látex o de plastisol y en estos casos se necesitan solventes para que puedan ser retirados del molde. Esto se traduce en una mayor adhesión a la inmersión. Por último, para terminar, se presentan los problemas y las soluciones en el proceso de inmersión. Uno puede ser el goteo del polímero y exceso en ciertas áreas. Para solucionar este problema se debe reprogramar las diferentes velocidades en inmersión y extracción. Otro problema es que la pieza puede ser quebradiza a temperaturas bajas o en su caso a temperaturas altas puede ser pegajosa y se puede deshacer. Esto se debe a que no hubo una correcta vulcanización, ya sea en los hornos de curado o en los agentes vulcanizantes que puede ser azufre, óxido de zinc o ácido estérico. Para esto también, en el caso de los hornos, se pretende dar solución mediante la regulación de temperatura adecuada en los hornos de curado, o en el caso de que ya sea falte agentes de curado, agregar azufre o en su caso óxido de zinc o ácido estérico. Otro problema puede ser los defectos de grumos por vibraciones y perturbaciones. Para este problema, la solución es dar mantenimiento en el motor utilizando cambios de piezas si es necesario. Otro problema es la pieza con material degradado. En este caso, se pretende solucionarlo mediante la regulación de temperatura en el tanque de inmersión.